Charlamos con Jessica Bortulé, concejal, próxima a cumplir con su mandato y hace un balance de estos 4 años en el legislativo. Bueno, la verdad es que balance que tiene sabor agridulce, ¿no? Quizás en los primeros 2 años pudimos hacer muchas más cosas, obviamente éramos oficialismo y no había una pandemia de por medio, entonces se pudo agilizar y tratar varios proyectos, obviamente también acompañando al Ejecutivo, que en ese momento era también de nuestro color político. Y estos últimos 2 años, la verdad es que fue raro. Obviamente por la pandemia, en primer lugar, el sesionar de manera virtual, siendo oposición, siendo minoría en el Consejo Deliberante, con un oficialismo que pocas veces quiso dialogar con nosotros, que casi son nulas las veces que trataron proyectos que habíamos presentado desde la oposición. La verdad es que presentamos más de 100 proyectos en este periodo de pandemia. Se habrán tratado 3 o 4 y creo que fueron para archivarlos. Y uno quizás como que lo acompañaron, que habrá sido algún reconocimiento. Pero poco trabajo legislativo, lamentablemente, porque al no poder tratar los proyectos era como que todo lo que hacíamos quedaba en la nada. La falta de la presencialidad, que nunca entendimos por qué se demoró tanto. De hecho, la semana pasada recién tuvimos la primera sesión presencial desde la pandemia. No sé si fuimos uno de los únicos municipios que quedó en la virtualidad todavía, allá más de 1 año y medio de haber comenzado la pandemia y cuando ya prácticamente el 99% de las cosas estaban flexibilizadas. Así que desde ese punto de vista un sabor amargo, porque siento que podríamos haber hecho mucho más por los vecinos que nos votaron y que lamentablemente no pudimos, porque bueno, estaban todas las cartas en contra y con un oficialismo que realmente dialogó muy poco con nosotros y que no pudimos construir demasiado a lo largo de todo este tiempo. Pero sí sabiendo que cumplimos con lo que teníamos que hacer, que presentamos proyectos, que debatimos, que defendimos a los vecinos todas las veces que lo tuvimos que hacer, cuando nos opusimos a las tasas, cuando decíamos que el presupuesto era exagerado y que el presupuesto se iba a replicar en impuestos y tasas para los vecinos, que fue lo que sucedió durante este año y que es lo que también planteamos en esta última sesión con respecto al presupuesto para el año que viene. Cuando defendimos a los comerciantes, cuando defendimos la flexibilización de distintas áreas que venían pidiendo un poco de oxígeno porque lamentablemente ya no podían más, todas esas peleas las dimos, pero nos hubiese gustado poder hacer más en materia legislativa propiamente dicha, con los expedientes que presentamos y obviamente enriquecer el debate y las comisiones de manera presencial, que bueno, lamentablemente no se pudo hacer. Sí, la verdad es que, bueno, como te decía antes, ¿no? Los 2 primeros años también yo estuve tanto en gestión en el Ejecutivo como en el Legislativo. La dinámica del Ejecutivo es totalmente distinta. Uno puede hacer mucho más que desde el Legislativo, porque bueno, en el Legislativo puedes proponer, pero quien ejecuta, quien aplica después eso es el Ejecutivo. Y el último año en el Ejecutivo que me tocó estar a cargo de Desarrollo Social, la verdad es que fue muy desafiante, fue un año muy complejo también. Y estos 2 años, como te decía, poniéndole mucha garra y acompañando a los vecinos, la verdad es que hicimos mucho más laburo desde el territorio, acompañando a los vecinos en momentos muy difíciles, sobre todo el primer tramo de la pandemia, donde era todo nuevo, donde la gente tenía que estar encerrada, en donde tratamos de llegar a distintos barrios con necesidades urgentes que necesitaban ser resueltas y que estuvimos acompañando muchísimo. Pero desde el legislativo, ya te digo, bastante trunco el trabajo, lamentablemente, por un oficialismo que pocas veces dialogó con nosotros y que no trató casi ninguno de nuestros proyectos, por lo cual parecía que no estábamos trabajando cuando en realidad generamos un montón de propuestas para los vecinos. A ver, propuestas de seguridad, de educación, de salud, cosas que los mismos vecinos nos pedían, que iban con firma de vecinos y que, bueno, lamentablemente no llegaron a ningún lado.